Si se sabe que el eslabón de E, entonces miremos el eslabón de E, es este eslabón, ¿cierto? Acá está el eslabón de E. Se sabe que el eslabón de E tiene 1/8 de pulgada de grosor y 1 pulgada de ancho. Entonces si lo dibujáramos aquí aparte, este eslaboncito acá, entonces tendrá esta forma, ¿cierto? Y será agujereado y tiene 1 pulgada de ancho, o sea, 1 pulgada acá, 1 pulgada, y este espesor es de 1/8 de pulgada. ¿Listo? El espesor de acá es de 1/8 de pulgada, de ese eslabón de E. Determine el esfuerzo normal en la porción central de dicho eslabón, o sea, aquí en la mitad, vamos a determinar el esfuerzo normal. Cuando dice que cuando teta, fíjese que teta es el ángulo de la fuerza, entonces ahí dice que cuando teta 0 y cuando teta 90. Bueno, vamos a hacerlo más difícil, vamos a hacer el cuando teta 60, ¿listo? Cuando esta fuercita forma un ángulo de 60 grados con respecto a la vertical, ¿listo? Ah, no, mentiras, la carga es de 60 libras, perdón, estos 60 libras, bueno, y aquí pongamos un ángulo diferente a este porque pues si es 0 o si es 90 es muy sencillo. Si es por ejemplo 30 grados tendré que trabajar componentes, ¿listo? Y va a ser un poquito más compleja la situación. Bueno, ¿qué hace uno en un ejercicio de estos? Entonces, como me piden el esfuerzo normal, yo de estática sé que este elemento, o sin saber estática, si usted aplica esa carga de 60 libras, ahí en el extremo F, en el punto F, ¿cómo trabajará el eslabón ED? En compresión, quedará comprimido, ¿cierto? Y si se comprime es porque hay fuerzas atacando así, para que se comprima. Y hablaremos de esfuerzos normales de compresión. Y el esfuerzo normal entonces lo calcularé como la carga sobre el área, ¿cierto? Y lo colocaré negativo por ser en compresión, ¿listo? Y entonces lo único que tengo que calcular es cuánta carga le está llegando ahí al eslabón y dividir entre el área, pero el área es muy sencillo, porque fíjense que me dicen que en la sección transversal, si yo corto este elemento, ese eslabón acá en esta sección, miren, esta sección transversal, me va a formar ¿qué figura? Un rectángulo. Y me dan el ancho y el largo del rectángulo, ¿no? 1 por 1/8. Entonces ya conozco el área. El área va a ser 1 por 1/8. El área de la sección transversal del eslabón. Pero ahora ¿qué me falta determinar? La carga que está actuando acá, esta carguita. Bueno, ¿cómo voy a determinar esa carga? Pues voy a utilizar métodos de estática. Entonces recuerde que cuando uno tiene un marco como estos, puede hacer un despiece. Entonces vamos a hacer un despiece y recuerden que este elemento del eslabón es un elemento de dos fuerzas. Porque cuando un elemento como este trabaja en tensión o en compresión, o cuando un elemento como este solo le llegan fuerzas aquí a los nodos, aquí, si solo llegan a fuerzas ahí, es porque las fuerzas o están así o están al contrario. Y entonces se dice que ese es un elemento de dos fuerzas, ¿listo? Y entonces vamos a desarticular eso y vamos a mostrar el diagrama de fuerzas de cómo me quedaría. Entonces vamos a tomar el elemento CF, y mostramos cómo quedarían las fuerzas. Aquí tenemos la barra CEF, ¿cierto? La barra CEF. Listo, y hemos colocado la carga de 60 libras a 30 grados, ahí la hemos dibujado. Ahora, vamos a dibujar las cargas externas que están actuando sobre ella. Entonces está la fuerza que hace el eslabón sobre el elemento. Pero si el eslabón está trabajando en compresión, las fuerzas son así, ¿cierto? Sobre el eslabón, más sobre el elemento, tiene que ir al contrario, ¿no? Sobre el elemento tiene que ser así. ¿Para qué? Para que cuando yo los junte, recuerde que eso me tiene que dar 0. O sea, esta carga sumada con esta que acabo de dibujar, la suma me tiene que dar 0. Entonces, si en el eslabón yo dibujo compresión, sobre el elemento debo dibujar la carga así. Bueno, y esta es la carga que estoy buscando, esta es la fuerza FED, ¿cierto? FED, que es la misma sobre la barra y sobre el eslabón. Bueno, y como aquí en C hay un pasador, ¿cierto? Por ser pasador recuerde que dibujamos dos fuerzas.
una CX y una CY. Bueno, que yo las puedo colocar positivas, ¿no? Y después cuando las calcule pues miraremos. Pero de todas estas realmente la única que me interesa es la fuerza ED. Entonces, por estática, recuerde que uno puede tener hasta 3 incógnitas en una barra. ¿Cuáles serían mis incógnitas acá? CX, CY y F de ED. Como solo necesito F de ED, pues lo que voy a hacer es una sumatoria de momentos respecto a este punto C. ¿Para qué? Para calcular la fuerza FED. Pero antes voy a descomponer esta fuerza de 60, ¿no? Tendrá dos componentes, esta horizontal y esta vertical, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto valen mis componentes? Como el ángulo aquí es 30 grados, mire donde lo estamos marcando, entonces esta componente, la de X, será el cateto opuesto a 30 grados. Luego esta componente vale 60 libras por el seno de 30 grados. Y esta componente vertical vale 60 libras por el coseno de 30 grados. Listo. Las distancias, pues aquí me las da el problema arriba, ¿cierto? Entonces, sumatoria de momentos respecto a C igual a 0, porque está todo el sistema en equilibrio. Y entonces, ¿qué tenemos? La primera carga, F de ED, entonces la colocamos, F de ED, por la distancia perpendicular de esa carga, o sea, de la carga acá, al punto de rotación que es C. ¿Qué distancia perpendicular hay? 12 pulgadas, entonces acá por 12 pulgadas. Listo, por 12 pulgadas. Y en la gráfica acá, en este gráfico, si el punto de rotación es C, acá C, ¿cómo rotaría la barra al anclarla en C y aplicarle la fuerza F de ED? ¿Horario o antihorario? Antihorario, ¿cierto? Luego este momento es positivo. Listo, continuamos. La fuerza, la componente horizontal. La componente horizontal de la fuerza de 60, ¿cuánto vale? 60 libras seno de 30 grados, ¿cierto? Por la distancia que hay, fíjese qué distancia. De acá, de esta línea de acción al punto de rotación. O sea, vamos a buscar esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? La distancia perpendicular, ¿no? De la línea de acción de la carga horizontal hasta el punto de rotación, o sea, esa distancia rosada, que es ¿cuánto en el gráfico? 8 o 10. 10, porque miren que acá hay 8 hasta acá, pero esa carga está aquí, estamos evaluando ese punto, entonces son 10 pulgadas. Entonces por 10 pulgadas, bueno, ¿cómo sería esa rotación? Si usted aplicara la carga horizontal, solo se fijara en esta carga horizontal, mire, solo en esta, ¿cómo esta carga horizontal me haría rotar esa barra? Anclada en C, sentido horario, o sea que ese momento es negativo. Listo. La otra, ¿cuánto vale la otra carga? 60 libras por el coseno de 30 grados. ¿Listo? ¿Y por qué distancia? Entonces la distancia perpendicular que va de la línea de acción de esa carga vertical. Entonces mire, esta será la línea de acción, ¿sí o no? ¿Qué distancia hay perpendicularmente de esa línea verde que acabamos de trazar al punto C? O sea, esta distancia. ¿Cuánto es esa distancia? Entonces vamos acá, 20 pulgadas, ¿sí o no? 20 pulgadas, entonces por 20 pulgadas. Y ahora, ¿cómo me haría rotar? ¿Cómo me haría rotar la carga vertical? Ojo, la carga vertical, ¿cómo nos haría rotar a la barrita alrededor de C? ¿Horario o antihorario? Horario, o sea que esto es negativo. Bueno, y como no hay más fuerza, ¿cierto? Porque CX y CY ya están en el punto de rotación, entonces ya podemos igualar a 0. Y de acá despejamos la fuerza F de ED. Y al calcular F de ED en las calculadoras obtenemos, bueno, entonces la fuerza F de ED nos da 61,6 libras. Bueno, finalmente, ¿para qué calculamos esa fuerza F de ED? Recuerda que esa fuerza era esta misma fuerza, ¿no? Y es la fuerza que actúa sobre el... ¿La fuerza que actúa sobre el qué? Sobre el eslabón, sobre este eslabón. Entonces ya conocemos la fuerza que actúa sobre el eslabón. Y conocemos el área de la sección transversal, que era esta, ¿cierto? Dijimos que el área era ¿qué? 1 pulgada por 1/8 de pulgada.
Y entonces lo que hacemos es acá reemplazar el esfuerzo promedio, ¿no? Porque es un esfuerzo promedio. En el centro del eslabón es la carga que actúa sobre el eslabón, 61,6 libras, sobre 1 pulgada por 1/8 de pulgada. 1/8 de pulgada viene a ser 0,125, ¿no? Si usted vive en 1 entre 8. Bueno, como esta una es pulgada y ese 0,125 es pulgada, entonces aquí me quedará pulgada cuadrada. Listo. Y como el esfuerzo es de compresión, entonces esto será negativo. Y entonces, ¿cuánto nos da? Que el esfuerzo promedio es menos 492,8 PSI, porque libra sobre pulgada cuadrada nos da PSI. ¿Listo? O lo mismo que ¿qué? 0,4928 KSI. ¿Listo? Negativo porque estamos en compresión. ¿Listo? Y ese es el esfuerzo que está soportando ese eslabón, el eslabón ED.